Hola, mi nombre es Paula Santiago y en este objeto de aprendizaje vamos a hablar sobre el Congreso como instrumento para la investigación. En él vamos a tener unos objetivos como definir las características formales de un Congreso y explorar las aportaciones que el mismo pueden hacer a nuestras investigaciones. En cuanto a los contenidos, nos centraremos en qué es un Congreso, qué tipología podemos encontrar de congresos, qué finalidad tiene un Congreso, las características, los modos de participación, la divulgación y la publicación de las actas. En cuanto a qué es un congreso, sabemos que es una reunión en la que se celebran diferentes conferencias, tratan sobre un tema específico y único y tiene interés común para todos los participantes y asistentes al mismo. En cuanto a la tipología, tenemos que distinguir dos tipos básicamente de congresos, aquellos que tienen un fin comercial y aquellos que tienen objetivos académicos. Nosotros vamos a centrarnos en este tipo de congresos con objetivos académicos. Tenemos que saber que también pueden recibir otro nombre, como seminario, foro, jornada, encuentro, simposio. Normalmente tienen las mismas características, aunque no reciben el nombre de congreso. La finalidad básica que va a tener cualquier congreso o cualquier evento de estas características es llevar a cabo la difusión, la discusión, el intercambio de conocimiento, y lo que tenemos que tener en cuenta es que va a ser una fuente de información muy relevante, muy importante para nuestras investigaciones. Nos va a aportar, en cualquier caso, una información actualizada sobre el tema en el que estamos interesados y estamos trabajando. También otro de los aspectos relevantes es que vamos a poder establecer relaciones con nuestra asistencia al Congreso, con colegas que están trabajando en las mismas temáticas y las mismas investigaciones. En cuanto a las características básicas, características de carácter formal, pues sabemos que se celebran periódicamente, por regla general, anualmente, pero también podemos encontrar otros que se celebran cada 2 años o que se han celebrado durante un tiempo determinado y dejan de celebrarse. La duración aproximada, los días que abarca un evento de estas características, son entre 3 y 5 días, con unas jornadas intensivas de horarios de mañana y tarde, y la preparación de los mismos para los organizadores de estos eventos pues es de meses, incluso de años, por los contenidos del Congreso y por la labor que lleva su organización. En cualquier evento de estas características podemos encontrar a personas que vienen de diferentes lugares, que comparten una misma profesión, una misma actividad, disciplina, y normalmente vamos a encontrar ponencias e intervenciones de alto nivel profesional. El ámbito del Congreso puede ser nacional, internacional, europeo, depende de los miembros de la comisión científica, del ámbito geográfico que abarque, etc. Normalmente también nos vamos a encontrar con una serie de actividades paralelas junto a estos eventos, junto a los congresos y eventos como simposios, seminarios, etc. Y en el ámbito concretamente de las bellas artes podemos encontrar numerosas exposiciones, talleres, workshops, etc. Visitas culturales es habitual que se dé en todo tipo de congreso o intercambio con empresas o con profesionales interesados en la temática. En cuanto a la participación, tenemos que saber que puede ser activa. Los asistentes, en este caso, van a tener un rol interactivo, van a intervenir a través de ponencias, foros, debates, mesas redondas, sesiones de comunicaciones, etc. Por otro lado, tenemos el tipo de asistencia que simplemente es como oyente y que requiere la inscripción en el Congreso. En cuanto a las ponencias o estas intervenciones de carácter activo, deberíamos saber que las ponencias y las conferencias normalmente se llevan a cabo, o las personas que las llevan a cabo, se encuentran en el Congreso por invitación. Normalmente son expertos en la materia que exponen avances de investigación sobre el tema de Congreso. Pero por otro lado también encontramos los denominados pósters o comunicaciones, las denominadas comunicaciones, donde se ha seguido un proceso de selección. Es decir, se presentan propuestas de trabajos que son seleccionados por el comité científico. Las comunicaciones, por regla general, son de una exposición oral, de duración de tiempo muy reducido, de entre 10-15 minutos máximo, y normalmente están agrupadas en bloques temáticos, bloques que a su vez tienen un carácter más específico dentro del tema general del Congreso. En cuanto a los pósters, esta exposición se hace con el formato póster. Aquí abajo vemos cómo se hace habitualmente, en espacios anexos al Congreso, y tiene un carácter más sintetizado que la comunicación oral. En cuanto a la divulgación de un congreso, normalmente la difusión del mismo se hace con meses de antelación, con bastantes meses, para facilitar tanto la inscripción en el congreso
como para facilitar la participación a través de comunicaciones o a través de pósters. Actualmente prácticamente todos los congresos y eventos de estas características utilizan un sitio web en el que vamos a encontrar datos sobre el congreso. Nos van a hablar sobre qué trata ese congreso, cuáles son los objetivos que tiene, etcétera. Aspectos relacionados con cuestiones formales de gestión, como el contacto, el lugar, datos de alojamiento, etcétera. También datos importantes son los relativos a la inscripción, el programa o los comunicados. Vamos a ver ahora algunos de ellos más detalladamente. Como decíamos, nos encontramos con un tema general en un congreso, pero a su vez lo habitual es que encontremos áreas temáticas para poder organizar las comunicaciones que llegan, las propuestas de comunicaciones que llegan dentro de estas áreas temáticas. Pueden ser 3, 4, 5, las que el comité organizador o la comisión científica hayan decidido. Por otro lado, nos vamos a encontrar con una serie de comités. Habitualmente vamos a encontrar el comité científico, es un panel de expertos asociados al congreso en concreto. Un comité de organización, que son aquellos que van a tener la iniciativa de organizar este evento, y la Secretaría Técnica se va a encargar de la gestión del mismo. También vamos a encontrar habitualmente un programa muy detallado que va a ir variando a lo largo del tiempo en esta página web de la que hablábamos, y vamos a encontrar programas provisionales, pero que a medida que se vayan perfilando las intervenciones, pues irá siendo definitivo. En él vamos a encontrar las intervenciones y las actividades paralelas del Congreso. Los datos sobre la inscripción también es interesante que nos detengamos en ellas, puesto que ahí están fijando los importes que tenemos que abonar para inscribirnos en el Congreso, los plazos, las modalidades que existen de inscripción, cómo lo tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer el abono de los importes, qué reducciones hay para colectivos, etc. Habitualmente también encontramos un calendario en estas páginas con fechas importantes, con plazos, y sobre todo si estamos interesados en presentar una comunicación tenemos que estar muy pendientes de estos plazos. Como decíamos, la presentación de propuestas requiere que estemos pendientes de los plazos. Insisto de nuevo, el que hagamos una lectura de los criterios de selección que se van a utilizar y, por supuesto, están sujetos, en cualquier caso, cualquier trabajo que decidamos enviar, cualquier comunicación va a estar sujeto a unas normas de estilo para una posterior publicación. Hablando de esa publicación, normalmente todos los contenidos de un congreso se van a publicar en las denominadas actas del congreso. Aquí se van a recoger los contenidos de los comunicados, ponencias, mesas redondas, etc. Y como decíamos al principio, se trata de una fuente de información para el desarrollo de nuestras investigaciones. Nos va a facilitar una información actualizada. Estas publicaciones normalmente las podemos encontrar en formato libro, pero en otras ocasiones también la organización del Congreso decide utilizar una publicación periódica e incorporar las actas del Congreso como anexo a la misma. Formatos digitales, muy habitual en los últimos tiempos, a través de un CD, y sobre todo podemos encontrarlo en las web que tienen habilitadas los congresos para este fin. Para concluir, sencillamente decir que en el ámbito de la investigación es muy importante el tomar en consideración las actas de los congresos como una fuente de información que nos va a facilitar una información actualizada. Y por otro lado, invitaros con este objeto, con esta presentación, a que busquéis congresos que sean de vuestro interés y de la disciplina en la que estáis trabajando.